Gracias a todos por estar aquí, buenas tardes. En nombre de Ediciones Urano y a través de nuestro sello Umbriel, daros las gracias a todos por acompañarnos a la presentación de La Cueva de los Cristales de Fernando Bontempi y Javier Atero. Gracias a la Casa del Libro por cedernos este espacio y sobre todo gracias a Fernando y a Javier por contar con Urano para la continuación de esta maravillosa historia y bueno, pues por seguir en la familia Urano, ¿no? que como sabéis es vuestra casa. Yo me imagino que todos los conocéis, pero voy a hacer una breve introducción de cada uno para los que no tenéis el placer. Bueno, Fernando Bontempi nació en Viña del Mar, en Chile, vive en Andorra, donde ejerce de empresario y cónsul honorario de Chile. Y bueno, pues además de estas dos novelas, también es autor de un libro de no ficción publicado en Estados Unidos. Javier Atero es andaluz, ha publicado diversas obras de no ficción con seudónimo, que ahora me acabo de enterar de cuáles son y seguro que fliparíais. Todas muy interesantes y que bueno, que tuvimos la suerte de coincidir, pues yo creo que hace 20 años, ¿no? Pues, más o menos. Y bueno, pues es un placer hoy volverte a reencontrar y en este momento de presentación y de celebración. Y bueno, pues esta es la primera novela publicada por los dos, o sea, la segunda novela, la primera de la serie La Cúpula del Tiempo. Y bueno, los que ya leísteis la primera, imagino que estáis deseosos de leer la segunda entrega si no lo habéis hecho más, o sea, si no lo habéis hecho ya, porque en esta segunda novela de esta serie pues nos esperan muchas más aventuras, historias con una versión muy distinta a la que estamos acostumbrados, suspense, enigmas, viajes, amistad, referencias bíblicas, bueno, yo creo que es que tiene de todo, ¿no? Y los que no tenéis la suerte de haber leído la primera, pues os podéis entrar en el universo de La Cúpula del Tiempo leyendo la segunda, porque ellos son unos escritores muy generosos y nos explican muy bien lo que sucedió en la primera de una forma muy amena y bueno, pues rápidamente entramos en situación y no es necesario haber leído la primera. Tenéis varias opciones, o leerla de forma secuencial y cronológica, que es una auténtica delicia porque la aventura te va arrastrando y no sabes cómo, pero en 2 sentadas ya has llegado al final. Y yo la verdad es que leí primero La Cueva de los Cristales y luego leí la verdadera historia de Robinson Crusoe como si fuera una precuela, ¿no? Como si fuera el origen, y lo disfruté igual. Así que tenéis muchas opciones. La opción de no leerla no la contemplamos, así que bueno, yo os invito a que la conozcáis. Y bueno, que esta historia empieza con un sueño, ¿no? Con un sueño, que no es un sueño literal, no me refiero solo al sueño de publicar o de escribir una historia, sino un sueño muy particular, ¿no? Me gustaría que nos la contara Fernando. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Se escucha bien? Sí. Pues sí, comienza como un sueño hace ya bastantes años, en un viaje que estaba en Chile. Un amigo inglés, en una cena, me comentó que él en el desarrollo de guiones encontraba faltar una buena historia que uniese Latinoamérica con Europa. Y tenía una historia que estaba trabajando sobre unas cepas de vino del Carmener que se habían perdido en Europa, que se volvieron a encontrar en Chile y que esa le gustaba, pero la encontraba un poco sosa. Bueno, terminó la cena, me fui a dormir y a las 3:30 de la mañana me desperté, la verdad con la historia completa de lo que era la isla, lo que era el tesoro, y así fue como lo escribí en una especie de guión. Y es cosa de un par de meses que lo miraba y decía, bueno, esto hay que desarrollarlo y si se quiere transformar, no sabía si era una novela, una película, pero pensé que lo más apropiado era en ese momento la novela, ¿no? Pero no tenía la posibilidad de hacerlo, y en un viaje que con Frau nos conocemos hace muchos años, llevé mis hojas y le dije, ¿por qué no te la lees? A ver si te gusta y pudiésemos hacer algo juntos. Pues nada, a los pocos días, digamos, me encanta. Bueno, y ahí empezamos y fue la primera y ahora pues la segunda. Y la tercera, si Dios quiere, igual viene. Así fue como este sueño, realmente literal, de una noche así de desvelo, pues se ha transformado en esta historia. Sí. Y una pregunta que me imagino que os habrán hecho, ¿no? Pero que llama la atención, ¿cómo se puede escribir una novela a 4 manos, ¿no? Porque lo que tienen estas historias es que tienen muchísimos ingredientes, ¿no? Tienen amor, aventuras, historias, o sea,
referencias bíblicas en un trabajo de documentación, ¿no? Me imagino que tú, Javier, como profesor de literatura, no sé qué ingredientes ponéis cada uno, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Pues bueno, estamos en contacto siempre, aunque él vive en Andorra y yo durante la escritura de esta novela vivía en Marruecos, en Rabat, pero hablábamos muy frecuentemente, 2 o 3 veces por semana, por Skype, por aquí, por allí. Bueno, qué sé yo. O sea, yo básicamente me dedico a escribir y entonces la historia de Fernando era tan apasionante cuando me dio esos papeles de la primera, ¿no? De Robinson Crusoe, o sea, eso de que Viernes, en vez de ser un indio perdido e ignorante, resulta que era un maestro de los incas y de la antigua tradición, a mí me pareció increíble. Y entonces nos pusimos a trabajar, pues, digamos, con una coordinación total. O sea, Fernando, yo le mando todo lo que hago, él lo lee, lo vemos, por aquí, por allí. Oye, habría que enterarse mejor de cómo funcionaba esto de no sé qué, yo lo miro, en fin. O sea... Quizás yo agregaría ahí de que sin mucho ego ninguno de los dos. En el sentido de que, pues a él le gusta lo que a mí se me puede ocurrir, y a mí me encanta igual lo que hace él. Entonces no existe eso de esta parte es mía o esta parte es tuya. No, es realmente un trabajo conjunto en la cual lo importante es la historia, no es quién hace qué. Sí, yo creo, yo no sé, yo me imagino, y siempre lo digo también, como Lennon y McCartney escribían las canciones juntos, que no se sabe de quién son, pues algo así hacemos nosotros. Vamos intercambiando, vamos tal, y nos ponemos de acuerdo con mucha facilidad. Pues sí, sí. Existe como, yo creo, aquello de estar sintonizados en el mismo canal, que a veces te pasa con alguien, que tú dices, pero es que no hace falta mucho hablar ni nada, sino que realmente te adivinas los pensamientos. Y cuando manifiestas algo, dices, pero sí es lo que yo estaba pensando. Entonces nos sucede eso, y eso es todo en un proceso creativo. Incluso va más allá, Fer, porque si lo piensas, de pronto hay sorpresa, que se te ocurren a ti, se me ocurren a mí, pero que encajan, ¿no? De una manera, cosas que no estaban previstas, que se salen de alguna manera del guión, pero que de pronto vemos que podrían entrar, y es como muy fluido, ¿no? Sí, nos preguntaron, estuvimos presentando la novela en México, la primera, hace ya 4 o 5 años, y nos dijeron que escribir a 4 manos parece como el doble de difícil. Y digo, bueno, o el doble de fácil, ¿no? Todo depende, ¿no? En nuestro caso yo creo que es el doble de fácil. Además de generosidad, ¿no? De lo que hablabais del ego, ¿no? De dejar a un lado el ego y amistad, ¿no? Yo creo que es una mezcla, una combinación, y que cuando yo creo que cuando una historia nace se produce algo mágico, ¿no? Y si estáis en conexión y en sintonía, pues lo que me parece un proceso maravilloso, ¿no? Poder compartirlo con alguien además, porque el oficio de escritor creo que es algo muy solitario, ¿no? Y tener a alguien a quien puedas ir pues contrastando lo que estás pensando, y lo que me parece que es maravilloso lo que habéis construido entre los dos. Y bueno, en la Cueva de los Cristales habláis del origen de la humanidad, ¿no? Y lo centráis en 2 momentos, en 2 episodios como muy clave, que son la Torre de Babel y la perdida Atlántida. Me gustaría que nos explicarais un poquito por qué estos 2 momentos y cómo se inspiró esto en la historia. Habla tú de la Atlántida y yo hablo de Babel. Entonces habla tú primero porque la Atlántida es anterior. Bueno, la verdad, sí, como título, Babel y la Atlántida, creo que siempre han sido cosas, al menos en lo personal, que me han fascinado, ¿no? Entonces, el hecho de que estén ahí era como muy importantísimo, ¿no? La Atlántida, claro, la Atlántida, hay tantas teorías, dónde estaba, cómo decidir qué Atlántida se iba a plasmar en el libro, ya era todo un tema, ¿no? de ver, pues ahí nos pasó tiempo, me acuerdo viendo las diferentes alternativas, si era el Atlántico, dónde estaba realmente. Y bueno, fue también muy interesante el analizar todas las alternativas que planteaba el tema de lo que había sido la Atlántida y lo que significaba dentro del desarrollo de la humanidad, ¿no? Y bueno, sí, claro, la Atlántida tiene que ver, bueno, es como el paraíso perdido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, el mito de la Edad Dorada es un mito que ha funcionado en literatura siempre. La literatura clásica
no sé, Cervantes, por buscar el más clásico de los clásicos, pues Don Quijote, cuando larga sus peroratas sobre las armas y las letras y sobre esto y sobre lo otro, habla de aquella edad dorada donde los hombres eran libres y todos los sentimientos eran honorables, etcétera, etcétera. Esto es un mito que se usa mucho en poesía también. Y bueno, pues para una historia de aventura, digamos, pues esa edad dorada tenía una realidad física que era la Atlántida. Y además hay incluso una teoría muy estudiada, hay un americano por ahí que está puestísimo en el tema este, y que la situaba justamente en el altiplano de los Andes. Entonces para nosotros era perfecto porque justamente en el altiplano de los Andes es de donde sale la cúpula del tiempo y donde se arranca la historia de la verdadera historia de Robinson Crusoe, o sea que para nosotros nos venía como... era perfecto. Se puede situar en cualquier sitio o en ninguno. Esa era una posibilidad y nos cuadró. Y claro, ese paraíso perdido, ese mundo de unidad, ese mundo de comprensión, ¿cuándo se rompe? Se rompe, en fin, siguiendo las mitologías, se mezclan muchas, en Babel. De pronto, todo el mundo hablaba la misma lengua. En el mito bíblico era que los hombres son muy ambiciosos y quieren construir una torre que llegue hasta el cielo y Dios los castiga destruyendo esa torre, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a hablar y no se entienden, ¿no? Y nos tienen a todos estudiando inglés todo el día desde entonces. Pues era el mito del paraíso perdido y el momento en el que la unidad verdaderamente se rompe y empieza pues los avatares de la vida de la gente, ¿sí? Los disturbios, las guerras, los problemas, los desencuentros, las incomprensiones. Hemos jugado con eso un poco, ¿no? Pero de una manera... O sea, la novela es una novela de aventura, ¿no? Es una novela filosófica, es una novela donde pasan muchas cosas que tienen que ver con esto, pero que tratan de ser básicamente que resulten atractivas y que resulten entretenidas, ¿no? Sugiere cosas, claro, porque hay mucho background detrás, ¿no? Cualquier historia. Es una novela donde pasan muchas cosas y además en muchos lugares, ¿no? Yo os he oído decir que reivindica también la relación entre Latinoamérica y Europa, y si tuviéramos que hacer la ruta de la novela, ¿no? Si tuviéramos que hacer un viaje por todos los países en los que transcurre, que son Perú, Bolivia, Francia, Noruega, pues nos estaríamos un año viajando tranquilamente, recuperando todos los puntos, ¿no? Algo que está muy de moda también, ¿no? Que hay novelas que luego hacen como la ruta, ¿no? Y hacen como un viaje para pasar por los puntos. Y, bueno, a mí me encantaría hacer esa ruta porque es impresionante, ¿no? Los lugares que visitan. Pero me gustaría que nos explicarais cómo fue este viaje para vosotros. ¿Hicisteis el viaje físico? ¿Acompañasteis a Aymara y a Robin por estos lugares o echasteis mano de archivo? Bueno, algunos sí. Por ejemplo, para mí fue todo un descubrimiento Bolonia, que es una playa maravillosa en Cádiz. Fue conocerla a través de la historia, ¿no? Y la verdad lo recomiendo, yo no sé si, porque creo que es una playa bastante desconocida. Ahí empiezan las dos novelas, claro. En la playa de Bolonia de Cádiz. Bueno, hay una introducción que una es en Babel y la otra es con Pizarro en el siglo XVI, pero la historia empieza en Bolonia. Y Bolonia, es que yo lo recomiendo, al que no lo conozca, que se tome el tiempo y que vaya, es extraordinario. Entonces, claro, realmente te hace descubrir sitios maravillosos, ¿no? Yo el altiplano lo había conocido de muy joven en un viaje y, bueno, yo creo que prácticamente todos los sitios de alguna forma ya los teníamos conocidos. Quizás no la isla, esto quizás es un punto. La isla no la conocemos ninguno de los dos. Y esto es curioso porque... Sí, pero hay una historia, porque íbamos a ir a la isla. Claro, la historia de cómo íbamos a ir a la isla. Porque claro, yo cuando tengo el sueño sale la historia que es la isla, y en un viaje que preparan unos amigos de Gerona para clasificar la vegetación de la isla, yo digo me apunto. Pues muy bien, llega la fecha y ellos modificaron la fecha y yo no pude ir, y fue el terremoto de Chile con el tsunami y estos amigos estaban en el extremo de la isla totalmente deshabitado y murió uno de ellos, se los llevó el mar a todos y falleció uno. Primera contacto. Pasa un tiempo y para ayuda justamente a la isla hicimos una colecta y íbamos a ir con un sobrino mío para llevar esa ayuda. Y también ocurrió un tema en la universidad
de uno de mis hijos, y también tuve que cancelar la historia. Y ese fue el avión que se cayó y que llevaba la ayuda a la isla. La verdad creo que no voy a ir. Toque la lotería, tocarle el hombro. Así que creo que no voy a ir. Me voy a quedar ahí. Pero mira, ese es de los sitios más emblemáticos de la novela y tiene esa historia detrás. Y hay otra, a propósito de sitios y de cosas curiosas, de la Cueva de los Cristales, que está en México, la pueden ver en YouTube. Es un sitio extraordinario, en la zona del silencio. Cuando estábamos trabajando con eso, un día, leyendo información y tal, de dónde viene el acceso y todo eso, de repente decía, pues sí, se descubrió un nuevo acceso, y sí, el agujero de Robin. Y los dos nos quedamos así como, no puede ser. Porque Robin es el protagonista de la novela. El protagonista de la novela. Entonces era mucha coincidencia que esta cueva, que solamente estuvo abierta durante unos pocos años, pues justamente uno de los accesos se llame como el personaje de la novela. Pero eso fue a posteriori, ¿eh? Sí, Nosotros sí. no sabíamos eso, por Claro. supuesto. ¿Ya? No. Para nada. Bueno, sería muy bonito hacer ese viaje, ¿eh? O sea, un año sabático y a la isla, en fin, yo no sé, ahora parece que está bien. Pero sí, la idea era, bueno, Fernando es chileno y yo soy andaluz, pero yo tengo mucho contacto con Latinoamérica también por motivos muy diversos. Tú conoces a Juan, que es colombiano, ¿no? Y he estado en bastantes lugares de Latinoamérica, no en todo lo que sale en la novela, pero sí en muchos. Y en las dos, la primera parte transcurre en Europa y la segunda parte transcurre en Latinoamérica, en diferentes lugares. Si una de las ideas del sueño de Fernando era ligar, bueno, pues era una manera de hacerlo, ¿no? Algo que también me ha gustado mucho de estos libros, que tienen, yo creo que son de estos libros crossover, ¿no? Que los pueden disfrutar tanto un público joven por las aventuras, por la acción, pues como un público más adulto, ¿no? Pues una de las cosas que me ha gustado mucho es que tratáis también el tema de las relaciones humanas de una forma pues compleja y profunda, ¿no? Y si en el pues acabamos con la historia de Robinson Crusoe, con Aymara y con Robin, ¿no? Pues esta historia empieza que ellos están tratando de, bueno, no estoy haciendo ningún spoiler, porque, pero bueno, que están tratando de solucionar algunos enigmas que quedan pendientes y realmente también hay problemas entre ellos, ¿no? No son una pareja, bueno, y esto me parece que es muy interesante de ver en los libros, ¿no? El qué pasa después, ¿no? Cuando fueron felices, ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue esta relación? Me gustaría que nos explicarais un poquito esto, cómo surgió un poco, cómo tramasteis esta trama de relaciones personales entre los protagonistas. Bueno, hombre, se trataba de que la cosa, a ver, yo creo que en la literatura lo más importante es conseguir verosimilitud, ¿no? No se trata de que lo que ocurra ahí haya ocurrido, pero sí que cuando uno lo lee, aunque sea la cosa más disparatada del mundo, esté contada de forma que parezca que pudiera haber sido verdad, ¿no? Y bueno, pues las relaciones humanas, los cuentos de hadas, existen hasta durante un tiempo, cuando existen, normalmente luego se rompen y luego se recomponen o no, en fin. Entonces, en ese sentido, también tengo que decir que para Fernando y para mí, si por algo, digamos, conectamos tan fácil y tan, en fin, nos resulta, digamos, muy fluido el ir introduciendo cosas, es porque tenemos un enorme sentido de la amistad. O sea, la amistad para nosotros es quizá lo más importante de la vida. Entonces, jugando con ese, digamos, interés por transmitir o tratar de transmitir a través de la historia lo que significa la amistad y tratando también de ser verosímil, o sea, de que no siempre todo es sonrisa profident, que pasan cosas y que no todas son buenas, pues hemos tratado de plasmar eso en las relaciones de los personajes, ¿no? O sea, son amigos, colaboran, se entienden, pero no siempre. A veces también tienen desencuentros y se pelean, y no se entienden y se separan, y un poco como en la vida, ¿no? Que también yo creo que se trata de que los personajes crezcan, ¿no? Maduren, no son lineales, no son estáticos, y es una etapa importantísima en la vida de ellos. Estos años que describe la novela son como súper vitales. Entonces, claro, van a sufrir enormes transformaciones ellos, y eso es lo que tratamos de reflejar.
esta novela también reivindicáis el papel del chamán, ¿no? Y de la sabiduría ancestral, que me ha parecido muy bonito, ¿no? Lo que comentabas al principio. Me gustaría que nos habláis un poquito más de esto, ¿no? Que cómo es la figura del chamán, de esa sabiduría de siempre, ¿no? De nuestros ancestros, ¿no? Explicarnos qué función tienen en este libro, qué queréis transmitir con eso. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el tema empieza en la historia, porque cuando yo la veo a Viernes, que es un chamán. Entonces, claro, esa característica del hombre que aparentemente es ignorante, pero que sí posee una sabiduría ancestral, la encontré siempre muy atractiva y muy real, y que muchas veces uno se queda en las apariencias y claro, no sabe ver más allá de esa apariencia la sabiduría. Y eso lo encontré muy interesante, muy bueno de enseñarlo en la historia. Y después, en la segunda novela hay un segundo chamán. Entonces, claro, como para reforzarte que no solamente era un caso suelto, sino que realmente es algo que existe, esa sabiduría. Ese es el enfoque. Sí, se puede. Eso tiene muchas vueltas, la verdad, ¿no? Hay un trasfondo platónico, si quieres, ¿no? O sea, para Platón conocer era recordar, porque en la humanidad existe el mito de la Edad Dorada, como he dicho antes, en todas las literaturas de todos los países. El mito de la Atlántida es una personificación, en fin, de ese mito. Platón pensaba que existía el mundo real, el mundo de las ideas, que estaba a veces por saber dónde, quizá en la Atlántida, y que cuando una persona conoce, lo que hace es recordar aquello porque aquello era la verdad, ¿no? Entonces, jugando con eso, cuando Babel rompe la unidad y el mundo se convierte en el pequeño caos en el que vivimos todos, hay gente que recuerda, que sabe, porque recuerda, cómo era cuando era como era, ¿sí? En fin, esto es una leyenda, esto es un mito, obviamente, pero un mito que da mucho juego con el que se puede jugar, ¿no? Y eso está ahí, está el Viernes, el sacerdote de la primera novela, Cusi Tupac Tupanqui, que se llamaba, están los guardianes, está el chamán de la segunda novela, o sea, se juega con esto. Claro, porque partimos de la base de que existió este paraíso, entonces... Hay gente que sueña, ¿no? O sea que... Bueno, a mí me gustaría acabar con una pregunta que no es bien una pregunta, que es un ruego, es una petición. Por favor, no tardéis mucho en escribir el tercer libro, porque nos habéis dejado con ganas de más y queremos saber cómo continúa esta historia. Ya nos hemos enganchado a Aymara y a Robin y bueno, pues por favor, ahora decid vosotros más o menos cómo estáis en el proceso, pero bueno, esto es una petición. Bueno, la segunda parte ha tardado tanto, tengo que decirlo, porque una de las partes de la sociedad que era yo, estuve viviendo 6 años en Marruecos y tenía muchísimo trabajo, aparte de poder dedicarme a escribir con mi amigo Fernando la novela, y entonces ha tardado mucho porque realmente no tenía energía para más, ¿no? Ahora ya estoy felizmente retirado de eso y tengo todo el tiempo del mundo, así que yo creo que la tercera, si le damos un añito y medio, puede estar fuera. Inshallah, como dicen. Y como ahora tienes más argumentos para venir a Barcelona, va a ser más fácil y más rápido. Muchas gracias a todos por haber venido, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y muchas gracias también a Esther y a la editorial por traernos hasta aquí, ¿vale? ¿Os gusta el libro?